En la segunda temporada, Books and People vuelve a abrir sus páginas para invitarte a un nuevo viaje por el universo de la escritura. Un espacio donde las palabras cobran vida a través de la voz de quienes las crean y donde la conversación se convierte en una puerta abierta al placer de leer. Aquí, los escritores y escritoras comparten su mirada sobre el mundo, sus dudas, sus pasiones y el hilo invisible que une sus historias con las nuestras. Escucharemos fragmentos de sus obras, descubriremos el pulso que late detrás de cada libro y nos adentraremos en el oficio, a veces solitario, siempre luminoso, de escribir. Books and People es un refugio para quienes creen que los libros no solo se leen, sino que también se escuchan, se habitan y se viven. Un viaje íntimo hacia el corazón de la escritura y quienes lo hacen posible. Hoy recibimos en el programa de Books and People a Sonsoles Onega, periodista y escritora. Su nombre se ha consolidado como una de las voces más reconocibles de la narrativa actual. Nacida en Madrid en 1977, Sonsoles creció en un entorno marcado por el periodismo, pero pronto encontró en la escritura de ficción un espacio propio desde el que explorar historias humanas, emociones complejas y personajes profundamente reales. Su carrera como novelista comenzó en 2005, con Calle Habana, esquina Obispo, a la que siguieron otras obras en las que fue perfilando un estilo íntimo, cercano y comprometido con la mirada femenina. Con títulos como Donde Dios no estuvo o Encuentros en Buenaval, empezó a construir un universo literario donde el amor, la memoria y las relaciones personales ocupan un lugar central. El reconocimiento llegó con fuerza en 2017, cuando obtuvo el premio Fernando Lara, con Después del amor, una novela que confirmó su madurez narrativa y su capacidad para conectar con los lectores. Pero sería en 2023 cuando alcanzaría uno de los mayores hitos de su carrera, el prestigioso Premio Planeta por Las hijas de la criada, una obra que no solo la situó entre las autoras más leídas del país, sino que consolidó definitivamente su lugar dentro de la narrativa española contemporánea. En sus novelas, Sonsoles combina el pulso emocional con el contexto histórico, construyendo historias donde los vínculos, los secretos y la identidad adquieren un peso fundamental. Su obra más reciente, Llevará tu nombre, supone un nuevo paso en esa trayectoria, reafirmando su interés por las historias que atraviesan generaciones y por los personajes que buscan su lugar en el mundo. Hoy, Sonsoles Onega no solo es una figura destacada en los medios de comunicación, sino también una autora que habita la emoción, interpela al lector y transforma lo cotidiano en literatura. Sonsoles, muchísimas gracias por venir. Para mí es un placer tenerte aquí. Y nada, como siempre, gracias a Ana Mistral por el espacio, gracias a todo el equipo que hay detrás de cámaras, a la gente de marketing, a la fotografía, a toda la gente que está en las cámaras. Y nada, un equipazo, la verdad, sí, ¿eh? Sí, muy contento, y un súper escenario, con lo cual... Bueno, y una súper invitada, o sea que lo tenemos todo. Muchas gracias. Empezamos. La entrevista está definida en 3 bloques. Un bloque común, ¿no?, que hablamos con todos los escritores o escritoras sobre, digamos, cosas así más relacionadas con el mundo del libro. Sí. La relación del invitado o invitada con el mundo del libro. Luego un segundo bloque que es sobre tu obra específica y de tus últimos libros, y luego uno final, digamos que es así un poco más divertido, como, bueno, pues algunas preguntas así un poco más relacionadas también con el mundo del libro, pero como más, no canallas, pero divertidas. Entonces, empezando, tu primer libro publicado en 2005, hace nada acabas de publicar, es correcto, ¿no? 2005. No, sí, estaba pensando que qué mayor soy, porque no, claro, no. Han debido pasar, pues eso, 21 años. Pues mira, pues eso, y eso tiene que ver con lo que quería decirte, ¿no?, que una trayectoria muy consolidada en el mundo de la literatura contemporánea. Último libro acaba de salir, Llevará tu nombre, pero detrás de los éxitos, del Premio Planeta, de todo tu éxito, ¿quiénes son Sonsoles? Pues mira, desde hace 16 años una madre que escribe, fundamentalmente, porque realmente te define sobre todo la condición de madre que te acompañará toda la vida, pero la de escritora también, o la que necesita escribir también. Supongo que la periodista también, así que igual debería incorporar una madre periodista que escribe, por no hacer de menos al oficio al que he entregado también mi vida entera, ¿no?
Bueno, pues muy bonito, nada más que sí, porque además es que siempre a veces dice quién es uno, ¿no? Y a veces siempre nos vamos a la profesión, pero es verdad que hay más importante que nuestra familia, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que somos, pues Sí. madre, familia... Sobre ¿no? todo, porque además en el caso de las mujeres, y no quiero incorporar ninguna cuestión de género, pero en el caso de las mujeres ser madre condiciona muchísimo a la hora de crear lo que sea, literatura, escultura, pintura, Sí, totalmente. música. Así que para las mujeres con hijos la creación es a veces una válvula de escape, a veces una frustración por no poder estar todo el Todo día el tiempo entre que quieras, libros ¿no? y todo el día Ya. con tus folios y tus cuartillas y tus cosas. Así que pues hay una relación Sí. a veces turbulenta, pero desde luego estrecha y muy íntima, claro. Continuando, ¿recuerdas el primer libro que te hizo pensar que la literatura podía ser algo más que palabras y convertirse en una forma de denunciar injusticias y dar voz y valor a las historias del pasado? Sí, perfectamente. El camino de Miguel Delibes, que no Ah, es qué un bueno libro que- de denuncia, Sí. pero sí es un libro realista, muy realista, un libro muy pegado a la tierra, a los sentimientos, a las emociones, a los personajes que podían ser los de mi entorno, porque entonces yo era pues una niña como Daniel el Mochuelo, y recuerdo perfectamente la sensación que tuve al terminar de pensar, Dios mío, no quiero dejar de leer nunca y me gustaría algún día escribir un libro como este. Sí, es que yo creo que siempre hay un libro que te hace el clic, ¿no? Sí. Es decir, oye, voy a dar el salto, es que Sí. quiero hacer esto, ¿no? Es decir, Sí, quiero, totalmente. Si tuviese que escribir, me gustaría escribir algo así, ¿no? Y Sí. fíjate, además, luego tú en tu literatura, en tus libros, siempre hay esos personajes que generan mucha emoción. Yo lo pensaba con Mada Riva, que dices, es que te transmite algo que te conmueve, ¿no? El propio personaje, dices, ¿cómo me gustaría entrar en la novela y ayudarla en algún momento, ¿no? Que la ves sufriendo de esa manera. Qué bonito. Eso me encanta lo que has dicho porque yo creo en los personajes que acompañan al lector, ¿no? Sí. Y que durante tanto tiempo como dure la lectura y después de la lectura, que sigan en la vida de los lectores, ¿no? Y al que podamos recurrir en un momento de angustia, de necesidad, ¿qué dijo aquel personaje que me alivió en ese momento? ¿Cómo sentía que se identificaba con lo que sentía yo? Y entonces esa es como mi obsesión con los personajes, y ahora lo has dicho y digo, vaya, pues contigo he hecho eureka. Aquí porque- está clavado, porque fíjate, yo tengo dos hijos, son dos niños, vamos, Sí. son dos niños, ya son adolescentes, uno va a cumplir 18 ahora. ¿Y leen? No tanto como me gustaría. Ya, bueno, No. pues como los míos. Además ahora aquí le daría caña, oye, seguir leyendo, pero Sí. bueno, el caso es que pensé, si tuviese o hubiese tenido una hija, me encantaría que fuese así, esa luchadora, lectora, o sea, con esa voz propia, ¿no? Y entonces pensé, qué bien está construido el personaje para que sientas eso, ¿no? Es decir, como que te sientas orgulloso de una mujer así, ¿no? Y digas, me hubiese gustado que fuese mi hija. Sí, y de hecho, a mí cuando alguna vez me preguntan por el personaje, solo digo que si hubiera nacido en el siglo XIX me hubiera gustado ser ella. Y haber tenido pues esa inquietud para iluminar los rincones donde están o estaban los problemas, las dificultades y los obstáculos de las mujeres y haber removido todo, ¿no? Pero bueno, he nacido en 1977. También lo remueves de esta manera, fíjate, que luego Sí. lo hablaremos con alguna cosa muy concreta. Creciste en una casa muy vinculada a la palabra. ¿Qué papel tuvo tu padre en despertar tu afición por la lectura? Bueno, todo. Tuvo toda la importancia, todo el valor, todo el peso, porque no sé cómo hubiera sido mi vida en otra familia, pero puedo contar la que me tocó. Y mi padre pues siempre vivió rodeado de libros. Construyó su propia biblioteca, era una biblioteca de 2 plantas muy bonita, que yo recuerdo con mucho amor y con mucho orgullo, y recuerdo pasar muchas tardes pues, sentada en escalones como estos, hojeando libros, ¿no? Hojeando, porque no Sí. necesariamente es Leer, sentarte sí, a sí, leer, sí. sino coger uno, abrirlo, dejar otro, tocar este, dejarte guiar también por su recomendación. Era un hombre muy estricto, ¿no? Tú le preguntabas, que además ahora que estamos en esta librería tan bonita, ¿dónde está el Cairo? Y te decía, pues coge el atlas y búscalo. Y entonces el atlas estaba ahí en la biblioteca, ¿no? Entonces sí, bueno, claro, mi infancia y mi adolescencia pues es un recuerdo de papel, de libros, de estanterías, de orden, de un hombre muy obsesionado además también por el orden, de compra permanente de libros, permanente, es que los compraba hasta en Prica, que era un supermercado que ya no existe, se llamaba Prica,
Y recuerdo que cada vez que íbamos a hacer la compra, pues en el carrito, a lo mejor por eso reivindico yo tanto la literatura de supermercado, que lo hago con toda la conciencia del mundo, porque las que más van a los súper son las mujeres, entonces por eso digo, tiene que haber muchos libros en los súper. Y luego librerías maravillosas como estas, todo es compatible. He sentido un espejo porque mi padre, igual de hecho, mi padre tenía una biblioteca una librería de 2 plantas, igual con una escala de caracol, y cuando decías lo de ojear, para mí es una afición. Cuando voy y compro libros, a lo mejor me compro 10 libros o 6 libros, yo me siento una tarde y los ojeo. Leo una frase, lo veo, leo la síntesis, luego paso al otro, es decir, es como una pasión por el propio libro, ¿no? Es decir, que a lo mejor luego ni te los llegas a leer porque hay tanto que leer, pero sí esa sensación, ¿no?, de que cuando tú te cierras en un sitio que es como un templo, ¿no? Es un templo, total, y además, bueno, es un templo deshabitado y habitadísimo a la vez, ¿no? Nunca estás solo entre libros, porque cada una de las historias que están ahí están esperando que las descubra tu mirada, así que desde luego esa biblioteca que tuve en casa, que yo después de no sé cuántos millones de años, ahora que me acerco ya a la peligrosa madurez, he conseguido hacer una biblioteca que puedo caminar. Era como mi gran hit vital, o sea, biblioteca que puedas caminar. Y ahora la tengo, me encanta, la camino yo sola, mis hijos ni la miran, pero quizá algún día la descubran. Esa es mi gran ilusión, sí. A ver si lo conseguimos. Sí, ojalá. ¿Qué papel crees que tiene la literatura en todas sus expresiones hoy en la sociedad? Pues creo que tiene un papel importante, porque no hay más que ver, primero, cómo están las librerías llenas de gente, cómo están las bibliotecas municipales que prestan muchísimo. Sí, que es una gran labor. Una labor importantísima, de hecho yo siempre digo que los libros se tienen que vender, por supuesto, y prestar. Y en las bibliotecas se presta muchísimo. Y luego las ferias de cada localidad, de ciudades pequeñas, de pueblos, las grandes, el Día de San Jordi en Barcelona, Feria del Libro en Madrid. O sea, creo que está más presente de lo que creemos o de lo que... Lo que pasa es que los portadores de la opinión pública, los que tienen el altavoz, pues no hablan de libros. Entonces parece que no, pero sí. Sí, yo siempre reivindico eso, además digo esto es subjetivo, pero siempre, yo como me dedico al mundo del libro, siempre voy andando, ya sea en un avión o en el AVE cuando voy a Barcelona, y voy andando y miro y digo, sí, es que hay mucho más libro y papel, o sea, libro en papel en todos los sitios. Antes hubo como una crisis que yo creo que bajó un poco, pero ahora mismo yo creo que está en auge y la sensación de que habría que darle más visibilidad. Nosotros que hacemos mucho tema de fomento a la lectura, como este propio podcast y otras acciones que realizamos, y para mí es que es vital el darle, decir, no, que no te estoy poniendo un velo, sino te estoy diciendo la verdad, te lo estoy quitando, ¿no? Es decir, hay mucho interés por la literatura y hay yo mucho creo interés. que sí, y es un punto de encuentro entre los seres humanos, ¿no? O sea, siempre podrás hablar del tiempo, pero también de un libro. Sí, totalmente. Siempre puedes hablar de un libro o recomendar en la puerta de un colegio. O sea, que yo creo que está más presente de lo que parece. Otra cosa también, bueno, luego tenemos la guerra con las redes sociales, pero las redes sociales a veces también son vehículo para llegar a libros y a librerías y a espacios donde la literatura está presente y a historias de escritores y escritoras maravillosas. Nos dan y nos quitan. Exacto, nos dan y nos quitan, con lo cual, siempre y cuando las nuevas generaciones no formateen su cerebro hasta hacerlo incompatible con la lectura de un libro, que espero que no lo veamos. Yo creo que eso no. Pero porque nos hayamos muerto. No, pero yo creo, la verdad es que pues es verdad que hay un momento, claro, la lectura es silencio, la lectura es quietud, la lectura es una manera de estar contigo mismo. Y es verdad que hoy vivimos en un mundo de mucho ruido y nos cuesta, ¿no? Encontrar esos momentos para nosotros, ¿no? Pero yo creo que efectivamente las redes sociales son una herramienta maravillosa para expandir el mundo del libro, como estamos viendo con BookTokers, con gente que promociona libros, etcétera, o los recomienda, pero también nos roban la atención. Pero hay que ser consciente. A mí a veces cuando me preguntan, ¿pero cómo eres capaz de hacerlo todo trabajando, niños, bla, bla, bla? Digo, pues dando la vuelta al móvil. Claro. Y mira, eso lo digo, yo lo que hago es para leer es que hago el método Pomodoro, digo, me pongo 45 minutos y lo dejo. Digo, claro, no es que no puedo tocarlo, porque si no al final te roba la atención, un mail, un tal o lo que sea. Y de verdad te la roba. Sí, aunque sí. Y yo escribo por las mañanas, o intento escribir por las mañanas, que ahora que dejar de fumar me cuesta más, y tienes que poner los modos esos, no molestar, claro, pero eso es una voluntad de cada uno de nosotros, pero con saber que existe esa posibilidad ya vale. No tenemos que obligar a nadie a que haga lo mismo que hacemos nosotros. No, por supuesto, claro, pero sí decir, oye, yo hago esto y me funciona, igual a ti. Te funciona también. Además, siempre digo que la lectura es refugio, ¿no? Entonces, siempre será en algún momento. Total, si es que la literatura es refugio, salvación. Sí, totalmente. Es tanto que es terapia. Yo no sé, si tuviera algo de poder,
pondría libros en los centros de psicólogos y psiquiatras. Pero bueno, ya lo haremos. Y para terminar, ¿qué de esta sección? El programa más corto de la historia. Sí. ¿Qué es lo más duro del oficio de escritora y menos se habla? La promoción. Totalmente, ¿verdad? La verdad, porque a veces es duro hablar de aspectos de tu criatura en las que ni has reparado, ¿no? O tratar de justificar comportamientos de los personajes que no sabes por qué se han comportado así o que no te habías planteado hacerlo, ¿no? O sea, a mí me encanta el contacto con los lectores, me encanta. La promoción también me gusta, pero es verdad que a veces me preocupa no estar a la altura de la curiosidad de quien me pregunta, ¿no? O del interés, porque digo, no todo tiene una explicación, correcto, ¿sabes? claro. Entonces, todo lo demás, pues la verdad es que yo creo que escribo rápido o escribía cuando fumaba, ahora ya igual pues no vuelvo a escribir, que ya lo he dicho muchas veces, pero me está pasando. Entonces, no he tenido nunca ni el pánico, ni el vértigo del folio en blanco, ni el bloqueo del que otros compañeros hablan y le pido a Dios que no me pase, ¿no? Porque siempre tengo 4 o 5 ideas de libros y cuando me pongo a escribir, escribo muy rápido. A veces con la ansiedad acumulada de no haber podido entre semana o lo que sea, ¿no? Entonces, lo peor para mí es luego justificar tu obra. Ay, perdón, que toca el micrófono. Casa de herrero, cuchillo de palo. Creo que le estoy metiendo unos meneos que pa' qué. Perdón. Bueno, vamos a terminar esta sección, vamos a hablar ya más de tu obra y bueno, y ahora vamos a dejar, ahora mientras vamos pasando sección, se va a hacer una pequeña síntesis de tu libro. Muy bien, tu nombre. Gracias. En Llevará tu nombre, Sonsoles Onega nos invita a adentrarnos en una historia donde la memoria, la identidad y el legado se entrelazan con una intensidad profundamente humana. A través de sus páginas, la autora construye un relato que es, al mismo tiempo, íntimo y universal. Una historia que habla de lo que heredamos, los nombres, los silencios, las decisiones, y de cómo esas huellas configuran quiénes somos. Pero esta novela es también un homenaje a las mujeres que resistieron, que desafiaron su tiempo y que encontraron en la palabra, leída o escrita, una forma de comprender el mundo y de transformarlo. Con una mirada delicada y firme, Onega nos recuerda que la literatura no solo cuenta historias, sino que las preserva, las cuestiona y a veces las reescribe. Porque hay relatos que no deben perderse. Y nombres, como el de Mada, protagonista de la novela, que inevitablemente alguien llevará consigo. Porque Llevará tu nombre es también una forma de nombrarlas a todas, a las que no tuvieron voz, a las que quedaron en silencio, a las que por fin encuentran en la historia el lugar que siempre les perteneció. Continuamos y vamos a hacer ya preguntas más específicas sobre tu obra. Vamos a hablar un poco también de tu relación con la literatura, con tus libros, de tu última novela y del Primer Planeta también, ¿vale? Por un lado, en cada uno de nosotros habitan personas diferentes. ¿Sonsoles periodista y Sonsoles novelista son la misma persona? Yo creo que sí, lo que pasa es que la novelista se venga de la periodista. Quiero decir, el periodismo tiene sus reglas, que espero que duren muchos años. El periodismo no permite, o el periodismo que yo aprendí no permite adjetivar, no permite... Yo soy más partidaria de la concisión que del rollismo, palabra que me acabo de inventar, o no. A mí ya me gusta, yo me la quedo. Sí. Y, o sea, yo a los equipos les pido que sean pues, muy concisos, muy precisos, muy escrupulosos, y la literatura es todo lo contrario, ¿no? Permite adjetivar, permite fabular, permite inventar, permite mentir, cosa que el periodismo no. Entonces yo creo que la novelista se venga de la periodista. De hecho, uno de mis libros, Donde Dios no estuvo, que es una novela que apenas tuvo relevancia, pero da igual, yo la escribí con la necesidad de escribirla porque era sobre los atentados o inspirada en los atentados del 11 de marzo, que yo cubrí como periodista en crónicas de 30 segundos para CNN+. Claro, a mí me quedaba tan escaso el día, yo llegaba a casa con una necesidad de contar
lo que escuchaban las madres, a los hermanos, a las viudas, al juez del Olmo, a la fiscal Olga Sánchez, a los policías, a los forenses, que necesité hacer una novela y la hice, ¿no? O sea que ese es el claro ejemplo de cómo la novelista se vengó de la periodista. Genial. Desde 2005, que salió tu primer libro, has publicado ya 8 novelas. La última, Llevará tu nombre, la que tenemos aquí. ¿Qué libro tuyo sientes más cercano a tu corazón? Bueno, quizá ahora Llevará tu nombre, porque además tiene una intimidad muy personal y me ocupará una línea de mi biografía más íntima, porque fue el último libro que mi padre tuvo entre sus manos, y eso pues ya lo hace único entre todos los demás. Pues precisamente voy a hablar de tu padre ahora. Tu padre, maestro de periodistas, gran articulista y escritor de ensayos centrados en la memoria más reciente, histórica más reciente, ¿eso ha influido en los temas que eliges para tus novelas? Pues en parte sí y no. Quiero decir, quizá mis primeros libros sí. Mi primera novela, esa de 2005... ¿Sobre Cuba? Sí, sobre Cuba. Es una novela con tintes políticos, con una trastienda política, de denuncia política, que quizá venía cincelada por lo que yo había vivido en mi casa, ¿no? Yo fui a Cuba, a La Habana, en un viaje universitario, claro, y solo me importaba lo que pasaba políticamente, ¿no? El comunismo, la democracia, en fin, todas estas cosas que luego trasladé a esa primera novela. Luego la segunda es esta, Donde Dios no estuvo, pero luego la tercera, que es otra novela que tampoco tuvo mucha relevancia, se llama Encuentros en Bonaval. Esa novela habla del periodismo del tardofranquismo, que en parte es un tema del que yo he oído o había oído hablar mucho en mi casa, ¿no? Así que las primeras novelas es probable que sí que tuvieran un poco el barniz de cuanto yo había vivido en mi casa. Continuando con tu padre, si tuvieras que resumir en una frase lo que has aprendido de tu padre sobre el valor de la palabra, ¿qué sería? La honestidad, que solo se demuestra a través de las palabras, ¿no? Y la lealtad. Yo creo que es un hombre que entendía que solo tenemos palabras y que solo tenemos nuestro nombre, y que es lo único que debemos cuidar. Todo lo demás es bastante efímero, ¿no? Además que está muy había que devolverle la épica a la palabra, ¿no? Y más en estos tiempos. Claro, es que la palabra o sea, mantener tu palabra es una manera es un síntoma de lealtad, ¿no? Absolutamente. Que no significa... sí, que no puedas cambiar de opinión. Exacto. Sí, sí, y que lo puedes explicar, sí, ¿no? Y tampoco significa no decir las cosas, sí, que eso es correcto, cortesanismo, sí, ¿no? La lealtad es otra cosa, sí, y está por encima probablemente de todo, y es lo que a él lo guió y a nosotros nos guía: la humildad, la honradez y la lealtad. Pues mira, grandes valores. Pues sí, pero llevarlos a cabo. Y que no traicionarme a mí misma, toco madera por eso. No, eso cuando se aprende en casa, eso ya no, eso no cambia. Bueno, nunca sabes, nunca sabes. Vamos a hablar de Llevará tu nombre. Me ha encantado la novela. Es una oda a las mujeres, al poder de la palabra, al poder del conocimiento, cómo puede cambiar vida y cómo puede ser una manera de reivindicar injusticias, ¿no? Entonces, creo que es una novela, no solo que a mí me ha encantado, necesaria. Y bueno, y ahora en cosas que hablemos sobre esto, pues diré en que me parece algo magistral y extraordinario, y sobre todo en ese papel reivindicativo de a veces esa sombra que han tenido algunas mujeres, ¿no?, en la historia. ¿Qué historia hay detrás de tu novela, Llevará tu nombre, y de su protagonista, Mada Riba, y de dónde nace la idea? La idea nace de una necesidad de hurgar en el pasado de las mujeres, deteniéndome en ese periodo de finales del 19 que yo creo que es un momento muy interesante en el que se empieza a abonar nuestro terreno con las primeras semillas de inconformismo y de rebeldía, ¿no? Me apetecía bucear ahí porque también es un momento en el que ya las mujeres empiezan a desanudarse el corsé y a buscar... Eso sale en la novela y me encantó. Sí. Yo es que no quiero llevar corsé, que es muy incómodo. Es muy incómodo, claro, pero tiene que venir una mujer a decir que es muy incómodo, porque los hombres jamás se darían cuenta de la incomodidad. Claro, porque no lo llevan. De hecho, hago un paréntesis sobre esto de la moda. La propia Emilia Pardo Bazán decía, es que los hombres no se dan cuenta de que somos mancas, porque vamos todo el día recogiendo el traje. O sea, solo tenemos una mano. Claro, esto un hombre no se iba a dar cuenta.
porque nunca llevaría faldones ni los arrastraría por las aceras, ¿no? Llevando aparte toda la porquería a las casas, pero bueno, ese es otro tal. Entonces, bueno, me apetecía mucho detenerme ahí, la figura de Emilia Pardo Bazán siempre me ha parecido muy interesante en contraposición con mujeres de otros espectros sociales que no pudieron hacer todo lo que ella hizo, ¿no? O que no pudieron firmar con su nombre, que es un poco también lo que lleva el título de esta novela. Así que todo eso junto es lo que detona las ganas de hacer esta historia. Sí, hay un momento de la novela donde está hablando Mada en la casita y habla de eso, ¿no? Y una compañera le dice, llevará algún día todos estos escritos llevarán tu nombre, ¿no? Sí. Y ese momento me parece magistral, ¿no? Es decir, ese momento en el que tú ya y me imaginaba no solo en la historia, ¿no? Sino esas mujeres que escribieron con seudónimo al principio, ¿no? Porque casi no les permitían, o que incluso han escrito para otras personas, ¿no? Pero además, ahora, ya que me dices esto, ese pasaje de la novela, esa escena es la que justifica el título, que no se titulaba así la novela. Ah, fíjate, no. Curioso. Pero fue ahí cuando dije, ostras, es que es esto, ¿no? Cuando Cándida le dice a Mada, que son dos amigas, Mada es la protagonista, cuando le dice llevará tu nombre. Y algún día llevará tu nombre. Y dije, ostras, pues es que esto es la esencia de la novela. Es un momento clave del libro, sí. Y además te das cuenta que es que el libro, o sea, yo no imaginaría ya otro título para este libro. O sea, me parece... Pues fíjate, y ya te digo que es la primera vez que me ocurre que escribiendo surge el título, porque normalmente o ya están tituladas al principio, porque te apetece que se titule así, Las hijas de la criada fue claramente desde el principio, me brotó, después del amor igual, pero esta... Ha tenido varios títulos, de hecho hay veces que no la encuentro en los archivos del ordenador porque la busco por Llevará tu nombre y no está como Llevará tu nombre, sino como el título original que yo le di, que luego pues no fue por cosas. Si tuvieras que definir en una sola frase esta novela para atraer a un lector o una lectora, ¿cuál sería? En una frase, pues... déjate seducir por los personajes de esta novela y viaja, vuela, imagina, siente. Además que siente. En la novela... Me parece pretencioso, porque luego cada uno siente a su manera. No, pero es que esta genera, te conmueve. Es decir, a mí, lo hablábamos antes, en la otra parte, en la barra, a mí me ha conmovido el sentir una mujer que tiene que sobresalir en un contexto muy complicado, y luchar contra viento y marea, ¿no? Es decir, que es que en un momento... Qué bien, ¿quieres ser mi manager? Me apunto. Porque claro, qué bien. Me ha gustado, o sea, me ha encantado. Y lo que decía, que te conmueve hasta que un personaje se hace corpóreo, ¿no? Que es cuando dices tú, esto, ¿no? Es decir, tiene algo, ¿no? Que... Bueno, volviendo al tema de Emilia Pardo Bazán, y más concreto, dice en la novela, se nombra a Matilde Cherner, y me parece un bonito homenaje a esas mujeres que no consiguieron gozar de cierta popularidad o que tuvieron contextos más complejos en ocasiones, ¿no? Y en la novela, de hecho, hay una frase que me encanta, que es: solo se puede denunciar las injusticias a través de la palabra, y tú sabes manejarla, ¿no? Entonces, Llevará tu nombre es una manera de nombrar a todas esas mujeres que siguen en la sombra del pasado. Sí, totalmente. Pero sin ninguna pretensión magnífica de querer hacer justicia, no porque yo no lo pretendo y lo habré conseguido o no, dependerá de la mirada de cada lector, ¿no? Y tampoco era el objetivo prioritario o primordial de la novela, ¿no? Pero de repente te vas dando cuenta, según vas documentando, que para mí es el momento más excitante del proceso de creación, el de documentar, porque te vas sorprendiendo tú sola, ¿no? Y mira esto, me digo a mí misma, y mira esto otro, qué barbaridad esto tiene que estar, esto también está. Y entonces hay personajes como Matilde Cherner, que no es un personaje, que existió, que digo, es que, ¿cómo es posible? Esa mujer tiene una historia terrible, terrible. Ella firmaba con el nombre de Rafael Luna, y más allá de eso es que un día antes de morir ella llevó un artículo al periódico en el que escribía. Sí, claro, eso te iba a hacer una pregunta, porque yo me vuelvo loco con estas cosas. No lo he encontrado. Y además estoy muy nerviosa, porque te voy a decir, yo tengo ese artículo, y el móvil se me ha roto y no lo encuentro, pero lo encontraré. Pues yo estaba loco buscando por internet, por todas partes, digo, tengo que encontrar ese artículo, y me fascinó, no el personaje, la escritora, me fascinó, y la vida un poco... Bueno, tengo que decir una cosa, el artículo que se llamaba Profesión de Fe, que ella pidió a sus compañeros de periódico que le publicaran,
Yo no lo he encontrado. Claro. O sea, no sé si se llegó a publicar. Lo que sí sé es que un día después muere y en su periódico, en la necrológica que escriben, le dicen, Matilde, que ayer vino aquí, trajo su artículo, que publicaremos en los próximos días. Yo no he encontrado, en el que hablaba de la dificultad para una mujer de escribir. Y los propios compañeros de su periódico dicen, Matilde Cherner, que murió mujer y pobre. A mí aquello me impactó tanto. ¿Cómo mujer y pobre? Ostras. O sea, ser mujer era una circunstancia que te podía llevar a la muerte, porque la pobreza ya sabemos que mata, pero ser mujer, ostras. Sí, sí, fíjate. Y aquello me encogió tremendamente, y bueno, está en la novela. Me encanta porque es una manera, eso de, y que luego, pues, es decir, luego me gusta mucho cuando tú una novela te hace investigar, descubrir, y a mí esta mujer me fascinó, claro, empecé a investigar, junto con otras cosas, que es como la imprenta, ¿no? Cuando va a la imprenta Amada, La calle Soldado, me gusta mucho cómo representas la realidad de ese momento, ¿no? Dice, ella le dice, llevo yo la imprenta, pero tiene el nombre de mi hijo porque era el nombre de mi marido, ¿no? Y dices tú, claro, es que esa es la realidad que existía, sí, ¿no? Dice María Antonia, solo heredamos el título de viudas. Efectivamente, correcto. Con lo que mandaba la María Antonia. Claro, efectivamente. Digo yo, vamos. Sí, sí, además porque en esas épocas las mujeres antes de negocios eran mujeres fuertes y me recuerda que creo recordar, y esto no sé si es una cosa que habré leído o no, o sea, que he leído, pero que no sé si lo digo exactamente bien, pero en la imprenta de Sancha, no, la de Juan Cuesta, durante años la llevó su mujer, que es donde se imprimió el Quijote. Qué bueno. Y ahí esa historia, lo que pasa es que a veces de estas, como ya lees tanto y tal, a veces se te difuminan, ¿no? Un poco las historias, y creo que es así. Y me recordó un poco hice la relación, ¿no? Con este tema. Qué bueno, pues te lo robo, ¿ves? Para investigar la de Juan Cuesta. Que sí, estaba ahí en Atocha, que es donde se imprimió el primer Quijote. Sí, qué bueno, y lo llevó ella, ¿ves? Es que eso también me pasó con Las hijas de la criada, que era un homenaje a todas aquellas mujeres que trabajaron el... Que me calle. No, me están haciendo ahí... que me enrollo, ¿no? Me enrollo mucho. No, vamos, que... Pero las mujeres que trabajaban el mar, que fueron ellas las que trabajaron el mar, y en la labor de documentación también me decían, no, bueno, esta fábrica la llevó mi abuela, lo que pasa que en los papeles figura mi abuelo. Y ostras, es tan injusto, sí, totalmente. Tan injusto. Pues eso es lo que te comentaba antes, ¿no? De la empresa. Es que somos un país, claro, sí, las mujeres, claro, por descubrir. Bueno, ya, que me lío. Te pregunto. Bueno, vamos a pasar por un poco por Las hijas de la criada, con varias preguntas, y más ahora que también sale la serie, o sea, que ya pasa, ¿no? Trasciende, ¿no? De la palabra, ¿no? Al mundo audiovisual, y hay, bueno, varias preguntas que te quería hacer sobre esto. Las hijas de la criada, novela con la que ganaste el Premio Planeta en 2023. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste que habías ganado el Premio Planeta? Cágate, Lorito. No, la verdad es que un vértigo impresionante, porque es verdad que hasta que no escuchas tu nombre de verdad, no eres consciente, ¿no? Y a partir de ahí, pues una vorágine tremenda, un remolino. O sea, yo cuando pienso en el planeta, pienso en un remolino, que estuvo a punto de llevarme por delante, por suerte no, pero un terremoto, un tsunami, bueno, también de agradecimiento, en claro, idénticas proporciones. Sí. O sea, el terremoto que casi me lleva por delante, lo convierto en agradecimiento por la cantidad de lectores que se acercaron a la historia, en fin, por todo lo que ha pasado, que si no sería una ingrata y no merecería vivir, ¿no? Directamente. En relación a esta cuestión, ¿se escribe igual antes y después de ganar el Premio Planeta, o hay una conciencia distinta de quien te está leyendo? Se escribe igual, pero hay una conciencia distinta. O sea, creo que no puedes cambiar tu forma de escribir, ¿no? Pero tienes conciencia de... Es que no me gusta, es que a mí la palabra éxito no me gusta. Chupito. Pero es así. Pero sí, pero prefiero decir conciencia de la responsabilidad que tienes con los lectores, ¿no? Que es algo que yo sí había sentido en la tele, porque soy muy consciente de la responsabilidad que tengo con mis espectadores, y de repente la tuve con los lectores, ¿no? No porque no me hubiera tomado en serio la carrera literaria, que me la había tomado muy en serio, pero de repente multipliqué por tantos lectores el vértigo, el miedo, o sea, la obsesión por ser reconocible para tu lector, que hubiera continuidad, que en ese afán que tengo de
de tener voz narradora, de todo eso, pues se multiplicó por mucho. Siempre se dice que lo más importante, ¿no?, es la construcción de la voz, ¿no?, cuando a uno le llega la voz, ¿no? Y eso es verdad. Y también te lo pueden decir 80.000 veces. Yo tengo editoras buenísimas y siempre lo decía la voz. Y yo, ¿qué dirá esta señora de la voz? Te hablo desde hace mucho, desde Encuentros en Bonaval, que fue mi primera aventura literaria con un sello pequeñito de Planeta. O sea, desde entonces la voz narradora, hasta que, o sea, tú llegas a tu voz narradora y te lo pueden decir y podrás leer 80 manuales, da igual. O sea, un día entenderás lo que es la puñetera voz narradora y la importancia que tiene. Y luego eres presa en mi caso, de tu voz narradora. Sí, claro. Porque no quieres prostituirla, aunque te apetecería hacer otras cosas. Es decir, yo escribo este tipo de literatura, que no sé lo que es, a mí me gusta llamarla literatura de compañía, pero no sé si existe ese género, pero me da igual. Me gusta. Y sí, porque, porque no hay nada más maravilloso que hacer compañía. Y yo me dedico a eso. ¿Usted qué hace en la vida? Yo compañía, en la tele y con mis libros. Si lo consigo, fenomenal. Si no, pues habré fracasado. Bueno, da igual, que nos liamos. Lo que iba... que luego con todo a mí me encanta la literatura anglosajona, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no contemporánea? ¿Por qué yo no puedo hacer? Pues porque a lo mejor no tengo esa voz. Pues ¿por qué no desfilo en una pasarela? Pues porque mido 1,56. Entonces a lo mejor yo no puedo hacer literatura contemporánea. No lo sé, es mi gran cuestión vital. Algo reconocible, ¿sabes? Y que al final eso creo que es... Botero hacía lo que hacía. ¿Podría haber hecho otra cosa? No lo sabemos. No lo sabemos. Juan Genovés. Como lo hacía muy bien, pues entonces... Sí, pues no lo sabemos. Entonces, bueno, ahora estoy ahí. Muy bien. Igual enloquezco. Me veis ahí acariciando gatos. Si tuvieras que quedarte con una sola enseñanza que te dejó el Premio Planeta, ¿cuál sería? La literatura y la pulsión creadora es más poderosa que cualquier cosa. Qué bonito eso. Y que el éxito, por encima del éxito, está lo que tú llevas dentro. Para un fin, efectivamente. Y agárrate ahí. Sí. Agárrate, aunque te sangren los dedos de agarrarte. Porque lo llevas ahí. Eso me lo ha enseñado el Premio Planeta. Pues mira, es una gran enseñanza. Pues sí, muy agradecida estoy. En el caso de Las hijas de la criada, cuando una historia es tan íntima y llena de matices salta de novela a serie de televisión, inevitablemente cambia de su forma de ser mirada, ¿no? ¿Qué se pierde y qué se gana con ese salto? Bueno, a ver, pierdes la imaginación porque ya ves a los personajes. ¿Y qué ganas? Si está bien hecha, ganas muchísimo, ganas la vida de los personajes, la otra vida, ¿no? O sea, que la novela se pueda ver es una riqueza espectacular y creo que está muy bien hecha. Creo que además Galicia está tan homenajeada en la serie. Creo que han sido muy respetuosos con los diálogos, que son al final los que construyen al personaje, más allá de los giros que hay en las tramas que no están en la novela, han sido muy respetuosos con todo eso. Así que yo la he disfrutado como espectadora, son la verdad. De ida y vuelta, ¿no? Sí. Es decir, es verdad, yo tengo un toque, a veces digo, cuando veo una serie o una película que quiero ver, me tengo que ir primero al libro, porque no quiero que se pervierta, ¿no?, mi imagen de esos personajes. Por ejemplo, en este caso, ¿no?, en el caso de Mada, yo ahí tengo en este caso de Las hijas de la criada, pero bueno, si mañana esto fuese una película, que es súper perfecto para hacer una película, tú ya lo tienes en tu mente y lo haces tuyo, ¿no? Es decir, esa conversación con el escritor o la escritora, y cuando salta a la pantalla lo disfrutas, porque además me gusta que el director tenga su licencia para cambiar cosas. Claro. Dentro de la estructura. Y ahí hay que dar esa licencia porque son lenguajes distintos. Pues, es que lo audiovisual es un lenguaje. Correcto. Y la literatura es otro lenguaje. Entonces, pues, bueno. Estamos no es algo que te destrocen la novela. No, entonces, claro, efectivamente, que te la sí cambien, que hay que entrar, argumente, claro, ¿sabes? Con katana. Y recuperar tus derechos, y yo que sé, hacer ahí una cosa como... Pero si no, pues hay que entender. Sí, además yo creo que ahora mismo ya hay mucha más participación, ¿no? En el caso de cuando hay un guión, de poder entrar en un poco... Sí, pues yo no lo hice, en parte porque no tenía tiempo, porque no sabía nada, por mucho que mi cultura sea audiovisual, la ficción es otra cosa. Entonces no me metí a conciencia y ha salido bien. Genial, me alegro mucho.
estamos terminando esta sección y te iba a pedir que nos firmes un libro porque luego claro. lo sorteamos entre la gente Me que nos encanta, ve. por supuesto. Y darte las gracias también. No, por Dios. ¿Y entonces a quién se lo dedico? ¿Al afortunado que lo gane? Sí, Vale, efectivamente. me encanta. Ahora vamos a la sección final, Genial. pero antes de ir, vamos un fragmento de tu novela que he elegido yo, que me conmovió mucho. Vamos a escuchar, digamos, este fragmento para que la gente pueda adentrarse un poquito más en tu universo. En medio de la contienda, a veces silenciosa, a ratos furiosa, hubo un día de no retorno. Don Santiago y Jane compartían la lumbre de la chimenea del salón, sentados en los sofás, reposando la cena. «Deberías pensar en el futuro de tu hija», dijo ella. «¿A qué te refieres, querida?», preguntó don Santiago. «Tu hija se entretiene demasiado con el servicio. No has hecho bien en dejar que la críe Avelina», añadió disfrazando de preocupación sus verdaderas intenciones. «No la ha criado Avelina, Jane. Me ayudó en los años más difíciles, recién fallecida su madre», contestó él incómodo. «La niña no sale de la cocina, o se encierra en la biblioteca. Se pasa allí las horas muertas». «¿Le gusta leer? Solo es eso. Me gustaría que nuestros hijos también leyeran con el mismo interés», apuntó buscando un hombro en un gesto de cariño que la disuadiera de seguir con ese asunto. «A saber qué lee. Novelas que la maleducan». «Un libro nunca maleduca, Jane. Ven aquí, mi amor», volvió a insistir. No le gustaba que su esposa se entrometiera tanto, y menos con aquellas observaciones que en absoluto compartía. Pero ella siguió a lo suyo con el único propósito de llegar a donde quería. «¿Y qué anda escribiendo? ¿Acaso lo sabes?» «Escribir tampoco es un delito. No veo ningún problema, todo lo contrario», exclamó él recuperando la postura toda vez que ella no correspondía a sus gestos de acercamiento. «Me gusta que Mada sienta esa pasión. Yo se la inculqué. Eres demasiado dura con ella». Era la primera vez que se atrevía a hacer un tímido reproche a Jane, pero ella lo dejó correr para continuar. «Pues yo creo que sería bueno que tu hija Mada saliera de comillas, que estudiara en Londres. Hay excelentes colegios de señoritas donde recibiría una buena educación». «Ya tiene una buena educación», le contestó su marido, remarcando las palabras. «No, Santiago, no me estás entendiendo. Me refiero a una educación adecuada que le garantice un buen matrimonio, y para eso debe irse de Saavedra. Aquí no encontrará ningún varón que pueda mantenerla». «No pretendo eso para mi hija. Ella debe valerse por sí misma, sin el sustento de un marido que podrá hacerla feliz o infeliz. Los matrimonios son una moneda al aire, pero si ella es una mujer independiente, decidirá su destino. Le he inculcado esos valores. Además, aquí hay una herencia». Jane no le dejó terminar. Contrariada ante las razones de su esposo, levantó el labio superior, que era su manera de expresar disconformidad, y dijo que se equivocaba de cabo a rabo y que algún día lamentaría no haberlo pensado mejor. «Para gestionar nuestra herencia, yo ya te he dado un varón. ¿O es que los hijos que tienes conmigo son menos que la hija que tuviste con tu primera esposa?», concluyó. Don Santiago no se percató de la nube de rabia que envolvía a aquella mujer. Tampoco conocía los motivos que la justificaran, si es que la rabia contra Mada pudiera ser entendida. Jane saboreó los últimos sorbos de una infusión. De repente, los arañazos de su infancia y las heridas de la primera juventud que se quedó en Hastings volvieron a escocerle. «Deja de protegerla. ¿No quieres que sea independiente? Pues deja de protegerla», repitió elevando la voz. A don Santiago se le heló la sangre. Pudo reprenderla. Tenía razones. Habían atacado a su hija, pero el esposo embrujado no lo hizo. La conversación quedó suspendida para siempre
en los altos techos de Saavedra, donde se alojaban los recuerdos y donde retumbaron las palabras de don Santiago. Los matrimonios son una moneda al aire, pero si ella es una mujer independiente, decidirá su destino. Estamos ya terminando, estamos en el último bloque, que es un bloque, digamos, le llamamos preguntas de cerca o más íntimas, ¿no? Sí. Y entonces, la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo que pasa por aquí, ¿cuál es tu primer recuerdo con un libro? Los barcos de vapor que llegaban a casa, siempre en Reyes, Bueno, es que esa los conexión Reyes es- Magos siempre traían el barco de vapor. ¿Sabes? Siempre. Perico y su borrico, por ejemplo, y es por que ese me ejemplo. encantaba, lo he leído todos los que había. Sí, sí. Y luego La historia interminable, también me acuerdo, Oh, una colección de Alfaguara muy La chula. Alfaguara, que venía bicolor. Justo, esa, sí. esa colección, ese libro se lo he leído yo a mis hijos. ¿De o sea, verdad? me encantó tanto de adolescente Sí. que luego se lo leí yo de mayor, cuando estaba en la cama y les leía y digo, pero, claro, es Sí. que ese libro es fascinante. Total, pues esos son los primeros recuerdos. Qué bonito. Si pudieras mantener una conversación o cenar con un escritor o escritora, ya sea contemporáneo o del pasado, ¿quién sería y el motivo? Ay, qué bueno. Pues vamos a ver, me encantaría haber sentado a Jane Austen, por ejemplo, a las hermanas Bronte, Bronte. a Charlotte, sobre todo. No sé por qué, bueno, porque Jane Eyre me encantó esa novela. Y luego me he quedado con muchísimas ganas de haber conocido a Gabriel García Márquez. Me hubiera encantado conocerlo, ¿no? La vida. A Delibes también. Delibes, que fíjate el camino también que me hubiera comentabas gustado antes, sí. conocerlo. Y bueno, y muchísimos más, pero bueno, podríamos estar también aquí horas, ¿no? Nosotros tenemos un montón de cenas. Sí, un montón haciendo- de comidas. Sí. ¿Qué te gustaría que sintiera un lector cuando cierra uno de tus libros? Ganas de volver a ese libro, por lo que sea, ganas de volver a otro libro, que tengan ganas de leer y ganas de volver a leerme, claro. Sí, además yo creo que esa es la clave, ¿no? Que es decir, cuando tú encuentras un lector y te lo quieres devorar, o sea, un lector, Sí. un escritor, una escritora y te lo quieres devorar todo. Todo, o sea, todo. y te vuelves sí, obsesivo. efectivamente. Y Sí. esa es una de las cosas que a mí, por eso me parece una respuesta perfecta, porque esa es muchas veces la clave, ¿no? Es decir, cómo conectas con un lector cuando dices, quiero volver, ¿no? Sí, sí. Y ya para terminar, leer, siempre hemos dicho que es una forma de viajar, ¿no? Es decir, de tu casa, ¿no? Y tenemos un patrocinador que se llama Sea Heaven Travel, que se dedica a hacer viajes de lujo y bueno, cosas, Sí. experiencias como muy únicas. Y entonces, para mí la literatura siempre ha estado muy ligada al mundo del viaje. Sí. Y siempre hacemos esta pregunta, ¿cuál ha sido el viaje que más te ha podido conmover? Cuba, La Habana, finales de los 90, una época en la que ya se empezaba... Periodo especial, ¿no? Sí, exacto. Se empezaba a fastidiar el invento y se empezaban a apreciar los primeros síntomas de sufrimiento de la sociedad cubana. Pero aún así, La Habana tiene una música que, con la que el hambre no puede, ¿no? Sí. Así La que alegría- ojalá se solucione cuanto antes. Sí, sí, porque además últimamente ha Porque dado un vive a cambio. oscuras La Habana Sí, ahora. ahora más que nunca. Fíjate, más que ese periodo que se llama periodo especial, que fue un momento muy complicado. A mí es que me toca de cerca porque mis hijos son mitad cubanos, mitad españoles. ¿Qué me dices? Y Fíjate. entonces nos toca muy cerca, yo tengo familia en Cuba. Y entonces es una pena la situación que hay ahora, pero sobre todo es que siempre he dicho que en Cuba hay una alegría especial, ¿no? Incluso que faltasen cosas, pero había algo, había una sonoridad de la calle que era única y especial, ¿no? Exacto, Entonces, bueno, sí. esperemos que se coloque se cuanto antes. solucione. Y ya por agradecerte que hayas venido, por la entrevista que me ha encantado, yo te quiero hacer un regalo, A ver, que es... ¿Lo abro? Sí, en este caso son dos libros. Me Uno que encanta. posiblemente hayas leído y que tengas, ay, me encanta, es que la Mistral lo pone Sí, todo sí, tan sí, bonito, tan bonito, tan bonito. y un pequeño manifiesto que me encantó, es un de Irene Vallejo, que es Manifiesto por la Lectura. Lo tengo. Que es una joya, bueno, pues entonces lo tienes repetido. Que es una Lo joya tengo. y me gustó mucho. Justo. Y luego esta es una nueva edición de Raymond Carver. qué bueno, de los cuentos de Carver. Que además tiene el relato este tan famoso de qué hablo cuando hablo de amor, ¿no? Que me parece magistral y Me es- encanta. Y el libro de Irene Vallejo, que me encanta. Como lo tengo, regalaré el mío Vale, y me quedo con el tuyo. Te ¿Te lo parece? agradezco, me encanta. Vale, Muchísimas hecho. gracias. Qué bien. La trayectoria literaria de Sonsoles Onega es un viaje a través de las emociones, la memoria y las historias que nos construyen.
Desde sus primeras novelas, como Calle Habana, esquina Obispo, o Donde Dios no estuvo, comenzó a explorar los vínculos humanos con una mirada íntima y honesta, adentrándose en personajes marcados por sus decisiones y por el peso de lo vivido. Con el paso del tiempo, su narrativa fue ganando profundidad y ambición. En Encuentros en Bonaval y Nosotras que lo quisimos todo, consolidó un estilo centrado en las relaciones, el paso del tiempo y el papel de la mujer en contextos complejos. El reconocimiento llegó con Después del amor, galardonada con el premio Fernando Lara, una obra que confirmó su madurez literaria y su capacidad para emocionar a un público amplio. Más adelante, con 1000 besos prohibidos, volvió a sumergirse en las contradicciones del amor y las decisiones que marcan una vida. Pero sería con Las hijas de la criada, Premio Planeta, cuando alcanzaría uno de los momentos más destacados de su carrera, con una historia que entrelaza generaciones, secretos y destinos. Hoy su obra continúa creciendo con Llevará tu nombre, una novela que reafirma su compromiso con las historias que perduran, con la memoria y con la voz de quienes durante mucho tiempo no la tuvieron. Porque en cada libro, Sonsoles Onega no solo cuenta una historia, construye un espejo en el que reconocernos.